Bueno, buenas tardes. Como penúltimo orador, veo que hay bastante gente. Primero, por supuesto, quiero agradecer la muy gentil invitación de los organizadores. Y yendo al tema, que yo me voy a referir exclusivamente a la carne proveniente de células en comparación con la carne tradicional de alguna forma. Y tenemos esta cuestión de qué nombre lleva. Se la ve como carne artificial, carne de cultivo, carne limpia. Si hay una carne limpia es que hay una carne sucia. ¿Cuál es la carne sucia? La que estamos produciendo acá. Carne in vitro, carne de laboratorio, carne falsa, Frankburger por Frankenstein, con lo que hay valores positivos y valores negativos. Yo lo que voy a hacer en este momento, y es el único momento que voy a leer porque es una posición personal, y digo que quienes proponen este producto prefieren llamarlo carne artificial y no músculo artificial, o incluso proteínas artificiales musculares, que sería el término más preciso del punto de vista científico. Al comportarse de esta manera, reconocen que el término carne responde a valores positivos como ser alto valor nutritivo, alta aceptación popular, es ampliamente consumida en distintas maneras a lo largo y ancho del mundo. En realidad, como veremos más adelante, y algo ya se mencionó, el producto obtenido a partir de células madres desde una definición técnica y semántica no es otra cosa que tejido muscular, e incluso esto es debatible, y no es carne, que quede claro. En realidad, la carne proviene del músculo animal con todos sus componentes que después de la faena precisa ser madurado, proceso durante el cual ocurren en forma gradual importantes transformaciones bioquímicas. Este proceso es ignorado en la producción artificial. Por eso, para nosotros, acá es la definición que arriesgamos, la carne es un alimento natural de alto valor nutritivo que proviene exclusivamente de animales criados, recriados y engordados en sistemas usuales de producción. Usar el término carne para otros productos que imitan la carne es falso y lleva a confusión al consumidor. Es vender un producto bajo el nombre de otro producto. Esto debe ser reflejado claramente en un eventual etiquetado. Parece que esto no está jugando a mi favor. ¿Cuál es? Bueno, este es el proceso que ya fue de alguna manera demostrado por biopsia. Se extrae material del animal vivo, que son células madres, que después va a proceso en bioreactor, como se dijo, va a un medio de cultivo. Ese medio de cultivo inicialmente provenía de fetos de vacunos que debían ser sacrificados. Se ha avanzado en esto y hay medios artificiales que tienen también sus características distintivas. Después el proceso lleva a proliferación y diferenciación de células hasta llegar al producto definitivo. Pero las cuestiones a considerar es que en ese medio de cultivo que es fundamental, y acá quiero hacer la aclaración que esta técnica proviene de la industria farmacéutica, de la industria de alimentos, y se está escalando a una escala mayor que la producción de alimentos.
Va a requerir grandes cantidades de nutrientes, hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, vitaminas, promotores de crecimiento, como los que se detallan ahí, hormonas y tal vez también hormona del crecimiento. Y todos estos compuestos van a venir de la industria química de alguna forma u otra. Si vamos a la situación de la República Argentina actual, donde uno de nuestros principales mercados es la Unión Europea, y la Unión Europea pone como condición sine qua non que la carne que ellos compren es libre de hormonas, este producto quedaría fuera. E incluso, obviamente, habría que cambiar el marco regulatorio de nuestro país. También se ha dicho que se puede modificar la estructura de ácidos grasos para una composición, un perfil más saludable para el ser humano. Perdón, antes de eso también quería tratar sobre esto, sobre el famoso medio de cultivo. Por una razón de tiempo lo quería saltar, pero hay en el último punto lo que dice riesgo de inestabilidad genética por la alta velocidad de proliferación de células. Es decir, un proceso que lleva naturalmente entre 2 y 3 años se reduce a pocas semanas, con lo que la división celular es muy acelerada y ello causa inestabilidad genética. ¿Qué puede significar esto? Que, por ejemplo, puede llegar a haber células cancerígenas. Obviamente, esas células cancerígenas, al ser comidas, no nos van a afectar de ninguna manera porque están muertas. Pero el asunto es que también el consumidor tiene que estar correctamente informado de lo que come y de los riesgos de lo que come. Por eso, el proceso de escalamiento es singularmente importante y, como se mencionó, la construcción del andamio para esa estructura tridimensional que sería el producto a consumir, es este, ¿no? El producto a consumir también en este momento está bajo investigación, tiene que ser un producto biodegradable o un producto asimilable para el ser humano. Y otro inconveniente en el producto tridimensional es que precisamente acá las células deben de estar muy cerca de la fuente de oxígeno, si no esas células mueren y en el mismo tejido podría haber células vivas y células que han muerto con algún riesgo de putrefacción eventual. También, al escalar el proceso industrial, es muy difícil tener medios de cultivos estériles que es necesario para este tipo de producto. Es decir, lo que estoy marcando son algunas cuestiones que estoy seguro que con el tiempo puede ser que se solucionen o no. Puede ser que les resulte placentero comer este producto, porque para mí no es carne, es un producto. Puede ser que tengan un cantante favorito, un actor, algún deportista, algún político, y lo van a poder comer, porque son células animales. Con tal de conseguir alguna célula de estas personas, entonces caeríamos, por supuesto que esto llevará el argumento de una forma muy extrema, a una especie de neocanibalismo. Lo que decía yo, que también se aduce que se puede mejorar el perfil de ácidos grasos. Es cierto que hay ácidos grasos, y particularmente los poliinsaturados, que son beneficiosos para la salud. Tenemos los omega 6, omega 3, relación que de acuerdo a la FAO no debe ser superior a 4. Los omega 3 con todas esas características y muchos que ya la conocen. Existe otro, que es el ácido linoleico conjugado, que inhibe ciertas formas de cáncer, potencia la respuesta inmunitaria, previene arteriosclerosis, promoción del crecimiento, reducción de la grasa corporal. Pero también estos productos o este perfil puede ser modificado en nuestros sistemas de producción, y acá volcamos datos
del INTA Marco Juárez, donde tenemos acá arriba 4 sistemas de producción: pastoril con una suplementación del 7%, es decir, de la cantidad de materia seca que consume un animal, que es alrededor del 3% de su peso vivo, ese 0,7 que sea por suplementos tipo grano, o el 1%, es decir, un factor mayor, o el corral. Si ustedes observan en los valores promedio, van a ver que para los ácidos grasos saturados no hay una gran diferencia, pero en esa famosa relación omega 6, omega 3, en nuestros usuales sistemas de producción, acá estaría casi el 80% de nuestro sistema de producción, estarían en esos valores. Con el corral se escapa un poco. Respecto a lo que había mencionado de ácido linoleico conjugado, la historia es semejante. Tenemos valores bastante altos, o sea, favorables en los sistemas usuales de producción. También, en cuanto a la presencia de la carne, tenemos carne sin grasa intramuscular, sin el famoso veteado, que es preferida por algunos mercados. Un alemán esto lo compraría con mucho gusto y un japonés compraría esto. Y todo lo podemos lograr, o lo logramos de hecho, en los sistemas de producción. Es cierto que la percepción del consumidor, y algo se vio recién, los más jóvenes son los que están dispuestos a probar. A probar, no quiere decir adoptar. Y es lógico, y es bueno que así sea. Si vamos y quiero enfocarme acá, a un estudio, una encuesta llevada a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo y el INTAL, cuyo presidente va a estar a continuación, tengo entendido, apenas el 17% de los millennials argentinos estarían dispuestos a degustar alimentos artificiales. Algunas certezas. Al tratarse de un producto sintético y artificial, no puede considerarse bajo ningún marco reglamentario regulatorio que la carne argentina, o que la carne vacuna, mejor dicho. La batalla normativa está en marcha y seguro se va a intensificar, algo de que se habló recién. Así vemos la gran discusión que se está dando en estos momentos en los Estados Unidos, donde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos está analizando junto con la FDA, y hay presentaciones precisamente en el sentido que yo digo de que a este producto, que se lo reconoce como un producto, pero no como carne. Ya el estado de Missouri ha prohibido utilizar el término carne. Hay compañías como la famosa de los arcos dorados, McDonald's, que basa su comercialización en el producto tradicional, reconociendo el trabajo de los productores. Obviamente hay otras compañías, como se ha mencionado, y muy libres en sí, de hacer grandes inversiones en estos productos. Generalmente son compañías muy poderosas, porque podemos hablar de Cargill, podemos hablar de Tyson, con distintas estrategias comerciales muy válidas, es decir, de alguna forma financiar compañías medianas. Acá tenemos el caso de Tyson, 150 millones de dólares, obviamente para Tyson es peanuts, como dirían ellos. Pero desde el punto de vista del consumidor, el consumidor actual que se preocupa cada vez más por cuestiones éticas y sociales, va a convalidar estos métodos de producción concentrados. Y cuando hablo de concentrados, es que estén concentrados en pocas manos, porque la instalación de sistemas biotecnológicos de producción masiva representaría, en primera instancia, un fuerte impacto económico y social en aquellas personas o sectores que dependen de la ganadería tradicional e industrias afines. ¿Quiénes serían los afectados? Productores agropecuarios,
profesionales afines, médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, que implica la radicación en el interior de países como el nuestro, o sea, donde puede llegar a haber una gran concentración en los grandes centros urbanos, y precisamente para mantener una red social es fundamental la supervivencia de las pequeñas y medianas ciudades del interior con un alto nivel de vida, la industria frigorífica, la cadena de comercialización, es decir, en el caso de la República Argentina estamos hablando de millones de personas. Conocido por todos, esta es el área donde se produce forraje, estoy hablando de forraje, y de áreas donde, si bien convive la agricultura con la ganadería, hay lugares donde solamente se puede hacer ganadería. Ahí tenemos la concentración de la ganadería vacuna en nuestro país y sería riesgoso en cualquier área de nuestro país que desapareciesen medianas y pequeñas poblaciones. Cifras mundiales, porque se habla de la mayor eficiencia, etc. El 86% del consumo de la materia seca del ganado de todo el mundo consiste en alimentos que no constituyen ninguna competencia para los seres humanos. Es decir, comen alimentos que nosotros no podemos comer. Zonas de pastizales, etc. Y en el peor de los casos, contrario a lo citado comúnmente, en el caso de los rumiantes, 1 kilo de carne requiere de 2,8 kilogramos de alimentos consumibles por los seres humanos. Hay, por ejemplo, estudios en el Reino Unido donde demuestran que en aquellas áreas, y eso que el Reino Unido es un país de avanzada en el uso de forrajes y de pasturas, en regiones donde no es posible hacer agricultura convencional, han demostrado que si bien un vacuno precisa 26 kilos de proteína para producir 1 kilo de proteína animal, dice que solamente requería de ese 26 kilos de proteínas, solamente 900 serían destinadas al ser humano. O sea que hay una ganancia neta de proteínas. El ganado vacuno ocupa 2 billones desde el punto de vista anglosajón, es decir, 2.000 millones de hectáreas de pasturas y pastizales en el mundo, de los cuales solo se podrían usar 700 millones para el cultivo. No quiero dejar una visión negativa de que uno está en contra del avance, solamente está por la clarificación. Y tan es así que el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que es donde yo represento por la Sociedad Rural Argentina, invertimos en todos los presupuestos una parte importante en la investigación, obviamente asociada a la producción de carne, pero en temas como buenas prácticas de manejo, impacto ambiental, bienestar animal, entre otras. En conclusión, el desafío para este producto es imitar a la carne en términos de calidad, percepción sensorial, a un precio razonable para que sea aceptado por los consumidores. Más allá de estos aspectos tecnológicos y económicos, el consumo de este producto, que no es carne, debe convencer al público que conlleva tantos beneficios personales, sabor, seguridad, ser saludable y beneficios a la sociedad, seguridad alimentaria, preservación del medio ambiente, y esto es incierto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan José, por tu presentación. Bueno, como anteriormente les comenté, mientras se van cargando las preguntas, un par de preguntas para comenzar el diálogo. La primera que se me ocurre es, una de las cuestiones que se argumentan, digamos, de aquellos que consideran la ganadería tradicional como contaminante, ¿sí?, es el peso que tiene la emisión de efectos de gas invernadero a nivel mundial, ¿sí?
guarismos que dan por encima del 10% que se le atribuye a la ganadería. ¿Cuál es la posición de Argentina hoy, del sector en este tipo de argumentos? Por empezar, hay varias cifras en danza. Si uno va a nivel mundial, ¿se escucha? Si uno va a nivel mundial, en el 2006 hubo un informe muy difundido de la FAO, donde se decía que la ganadería vacuna contribuía con un 18% a los gases de efecto invernadero. Eso fue cuestionado, y fue cuestionado entre otras entidades por la Oficina Permanente Internacional de la Carne, de la cual Argentina es miembro y yo pertenezco a su Consejo Ejecutivo, pero en aquel momento no pertenecía. Y la metodología fue revisada por la propia FAO y en el 2011 produjo un nuevo informe que bajó ese valor de 18% a 14%. Hay un problema metodológico a nivel internacional. Tan es así que hay un movimiento, mejor dicho, es otra acción internacional de la FAO que se llama LEAP, Livestock Environment Assessment and Performance, o sea que es la evaluación del impacto del ganado, y su primera etapa ya terminada fue convocar a 350 investigadores de todo el mundo, independientes, para llegar a una metodología acordada a nivel internacional y poder medir correctamente y en forma comparable, es decir, hacer reales ejercicios de benchmarking de las emisiones en los distintos países. Si esta etapa ha terminado, ahora hay una segunda etapa de validación, y que ya está terminada y falta la tercera de mediciones. Pero volviendo a tu pregunta, en nuestro país las mediciones son incipientes y nos estamos manejando con factores que vienen de otros lugares, producidos en forma muy seria, pero que no se ajustan a nuestros sistemas, exactamente, mejor dicho, precisamente, a nuestro sistema de producción. Y una de las cuestiones que está en discusión es cuánto secuestran los sistemas. Y eso es lo que no está en este momento difundida su evaluación. Las primeras estimaciones es que la ganadería argentina estaría contribuyendo, no a la disminución de los gases de efecto invernadero y no contribuyendo a la producción de gases de efecto invernadero. Pero todavía esto hay que confirmarlo. Muchas gracias. Bueno, vemos un poco las preguntas que ha hecho el público. Acá la pregunta más votada dice si su enojo, que en realidad no es, con este sistema es defensivo o realmente cree que no es viable desde lo tecnológico. Por empezar, no es un enojo. Si uno se pone serio no quiere decir que esté enojado. Yo lo tengo, por supuesto que esto yo lo tomo como un intercambio de ideas, un intercambio de opiniones, que podrá tener más o menor vehemencia, pero después nos podemos ir a tomar una cerveza sin ningún problema. No es un enojo. Lo que yo quiero llevar es a poner la cuestión en su correcta perspectiva de nuestro punto de vista. Es decir, que es un producto, que será un alimento, no lo voy a discutir, pero por favor no lo llamen carne porque no es carne. No discuto la validez de la tecnología, pero hay que explicar muy bien qué es la tecnología y tenemos que educar al consumidor y no ir con mensajes dubitativos o mensajes que se presten a confusión. Hay que ser muy claro. Muchas gracias. La otra pregunta es, ¿por qué no pensar en especializarnos en cortes premium en vez de discutir esta tecnología que es una realidad? Que es una realidad la tecnología, pero como se ha dicho, todavía tiene que escalar y tiene que llegar a un valor determinado en los mercados. Puede ser que puedan vivir todos, pero también si uno ve que se ha presentado que se puede llegar a cortes, hasta llegar a cortes por esta tecnología falta muchísimo. Lo que
sí a uno puede llegar a molestar, y todavía voy a volver a esta pregunta, es cuando también y no acá hago ninguna crítica a mis dos antecesores, que hicieron una excelente presentación a un muy alto nivel, pero ahí también, leyendo la bibliografía y las publicaciones, se ve una acción agresiva. Cuando se habla de carne limpia, como dije al principio, es que hay una carne sucia, y es agresivo llamar a otro producto sucio, por empezar. Creo que la Argentina, por supuesto que tenemos que seguir apuntando a todos los mercados, pero me dicen los cortes premium. Muy bien, los cortes premium. ¿Y qué hacemos con el resto? Nos dedicamos al lomo, nos dedicamos al rump and loin, y el delantero lo vamos a dejar. O sea que no entiendo la lógica de esa pregunta. Disculpe. Otra pregunta dice, ¿no cree que hay que reconfigurar el mercado de carne en Argentina? ¿Reconfigurar el en qué mercado sentido? de carne en Argentina. Sí, No, es una pregunta bastante amplia. No entiendo qué reconfigurar el mercado de carne. Si es darle más información al consumidor, por supuesto, el consumidor tiene que estar educado y tiene que tener la mayor cantidad de información posible. Es decir, si una carne proviene de novillo, tiene que estar etiquetada que proviene de novillo. Si proviene de toro, que sea de toro. Pero ese tipo de información obviamente tiene que existir. Ahora, en las cadenas de valor, el que tracciona es el consumidor, a través del precio, obviamente. Y una consulta, esto ya va de mi cuenta, después vuelvo a una preguntita más amplia. Más allá de la viabilidad de la tecnología, del avance que tenga, los años que pueda tardar, ¿cuáles son las tecnologías claves que Argentina tiene que apostar para potenciar el sector ganadero? ¿Sí? Que tiene un potencial enorme. Y en esta agenda estratégica de investigación que presentaste, las instituciones que están involucradas, Sí. ¿cuáles son las tecnologías claves en términos de priorizar para el futuro de la ganadería argentina y que sea cada vez más competitiva y menos vulnerable a los riesgos, ¿no? Indudablemente, el manejo más eficiente del forraje, del pasto. Tenemos materias pendientes que las hemos esbozado en cuanto lugar se nos presenta. Tenemos un bajo índice de destetes, de producción de terneros, el nivel nacional es alrededor del 65%, que eso es muy bajo, teniendo un potencial de fácilmente alcanzar un 83-85%. Aumentar el peso promedio de faena es uno de los más bajos de los países respecto a nuestros competidores. Que estas tecnologías, obviamente, un mejor monitoreo de la producción de forraje, de la sanidad de nuestras pasturas, etcétera, todo eso va a contribuir. Perfecto, gracias. Bueno, ya vamos cerrando. Bueno, una pregunta que un poco fue respondida en tu presentación, que ¿podría ocurrir que la carne artificial desplace del mercado a la carne natural y con esto caiga considerablemente la producción de carne vacuna en Argentina? No creo que eso ocurra en un horizonte cercano, pero uno no tiene la bola de cristal. Personalmente lo veo muy difícil ese escenario, lo veo muy difícil. Bueno, muchas gracias a Juan José por este debate. Muchas gracias.